Era una tarde gris cuando la lluvia comenzó a golpear con fuerza el tejado de chapa de un pequeño taller en las afueras de Valencia. Dentro, Carlos Martín, un mecánico de manos endurecidas y mirada cansada, se limpiaba la grasa de los dedos tras un día largo de trabajo. El sonido de un motor fallando captó su atención. Al mirar por la ventana empañada, vio a una mujer empapada al lado de una moto detenida. No pedía ayuda ni llamaba por teléfono. Solo estaba allí, bajo la lluvia, con los hombros caídos como si llevara un peso enorme. Carlos conocía ese silencio. Era el mismo que habitaba en él desde que perdió a su esposa, Laura, hacía 2 años. Salió a la calle sin paraguas, con un trapo de grasa aún en la mano, y se acercó a la desconocida. Nadie podría imaginar que ese pequeño gesto cambiaría sus vidas para siempre. Carlos tenía 42 años y era dueño del taller Martín, un negocio modesto entre una panadería y una frutería del barrio de Patraix. El lugar era sencillo pero ordenado. En una de las paredes colgaban fotos antiguas y cartas de agradecimiento de vecinos. Entre ellas, una imagen descolorida de Carlos más joven, abrazando a una mujer rubia de sonrisa amplia. Era Laura, su compañera de vida y madre de su hija, Lucía, que ahora tenía 7 años. Laura murió joven, víctima de un cáncer que avanzó sin aviso. Carlos recordaba aún su voz suave en el hospital. Enséñale a nuestra hija a ser amable, y no olvides aprender a quererte otra vez. Desde entonces, él se volvió un hombre mecánico. Cuidar a Lucía, trabajar, dormir y volver a empezar. Todo comenzó a cambiar un día cuando Lucía, mientras él le peinaba el cabello para el colegio, le preguntó: «Papá, ¿por qué ya no sonríes como antes cuando mamá estaba?». Fue como si algo dentro de él se quebrara o despertara. Desde ese momento, Carlos intentó recuperar la vida. Preparaba tostadas con tomate y zumo de naranja por las mañanas. Escuchaba las historias de Lucía sobre sus sueños con unicornios y castillos, y la recogía del colegio con un abrazo que siempre sabía ahogar. Ella se sentaba en un rincón del taller a hacer los deberes mientras él trabajaba. «¿Para qué sirve esta pieza?», preguntaba curiosa. «Eso ayuda al coche a respirar, como nosotros después de correr», respondía él sonriendo. Carlos no era rico, pero era querido. Ayudaba a quien podía. A veces arreglaba coches sin cobrar la mano de obra. «Cuando cobre, le pago», decía un cliente. «Tranquilo, lo importante es que su coche ande», respondía Carlos. Por las noches, cuando Lucía ya dormía, él salía al pequeño patio trasero a tomar una cerveza mirando las estrellas. Llevaba años sin abrir el corazón a nadie. Tenía miedo. Miedo a volver a perder. Miedo a que su hija se apegara a alguien que luego se fuera. Los fines de semana paseaban por los jardines del Turia o miraban escaparates en el centro. Lucía subía a sus hombros y señalaba los coches antiguos. «¿Cuándo vas a arreglar uno de esos?». Carlos reía. Los coches no valen por lo que cuestan, sino por el cariño con que se arreglan. Fue con ese mismo cariño que se acercó a la mujer empapada. Se llamaba Clara Jiménez. Tenía 33 años y llevaba el pelo oscuro recogido con prisas. Vestía una chaqueta de cuero, jeans y botas. Su moto, una Yamaha antigua, estaba completamente parada. «Vas a pillar un resfriado», dijo Carlos invitándola a entrar. Clara dudó, pero aceptó. Se sentó en una silla de plástico mientras él revisaba la moto con paciencia. «Parece que es el conducto de combustible. Estuvo parada mucho tiempo, ¿no?». Clara bajó la mirada. «Desde mi cumpleaños, hace casi un año. Lo puedo arreglar. Solo hay que esperar que pare la lluvia. Serán unos 80 euros». Clara lo miró sorprendida. En Madrid ese arreglo costaría el triple. «¿Seguro?». Carlos no levantó la vista. «El trabajo vale eso, ni más ni menos». Ella sonrió por primera vez desde que entró. En ese momento apareció Lucía con una tostada en la mano. «Papá, tengo hambre. ¿Ya comiste?». Al ver a Clara, sus ojos se iluminaron. «Hola, eres muy guapa». Clara rió con dulzura. «¿Y tú cómo te llamas?». «Lucía, y él es mi papá. Arregla coches muy bien, pero cocina fatal». Carlos se sonrojó. Clara reía como hacía tiempo no lo hacía. La lluvia seguía y Carlos la invitó a cenar. «Es solo tortilla de patatas y una ensalada». Clara aceptó. Era la primera comida con extraños en mucho tiempo. No dijo mucho sobre su vida. Mencionó que trabajaba con informática. «¿Haces videojuegos?», preguntó Lucía. Clara dudó. «Algo así». Carlos notó algo diferente en ella. No era una mujer cualquiera.
Y sin saberlo, en ese instante empezaba una historia que ninguno de los tres olvidaría jamás. Al día siguiente, Clara volvió al taller. Carlos estaba revisando el motor de un coche antiguo cuando escuchó una voz conocida. «Vine a ver si la moto sigue viva». Él sonrió sin mirarla. «La moto está perfecta, pero si quieres aprender a cuidarla, te puedo enseñar». Clara aceptó, y a partir de ese día empezó a pasar las tardes en el taller. La excusa era aprender mecánica básica, pero ambos sabían que se trataba de algo más. Carlos no preguntaba y ella no explicaba. Solo se quedaban, como si eso fuera suficiente. Lucía estaba encantada, se había encariñado con Clara como si la conociera de toda la vida. «Dibuja muy bonito», decía, y juntas pasaban tiempo coloreando mientras Carlos trabajaba. Clara le enseñaba sombras, trazos y hasta usaban tizas de colores sobre cartón reciclado. El taller que solía oler solo a aceite, ahora olía también a lápices de colores y pan tostado. Carlos, poco a poco, fue dejando que Clara entrara en sus costumbres. A veces le preparaba un café con leche, otras le mostraba piezas del coche explicando cada detalle. Ella escuchaba con atención genuina, como si esas cosas que a muchos aburren fueran para ella fascinantes. La gente del barrio comenzó a notar el cambio. «Carlos, se te ve diferente», comentó una mañana don Mateo, el frutero. «Será el clima», respondió él, aunque sabía que no era el clima, sino Clara. Una noche Clara se quedó a cenar nuevamente. Lucía insistió en preparar su batido secreto, hecho con plátano, leche y canela. Comieron tortilla y pan caliente y hablaron como si fueran una familia. Carlos, mientras las escuchaba reír, sintió una calma que no recordaba desde hacía años. Clara comenzó a contar más de sí misma. Habló de sus viajes por Galicia, de cuando se perdió en una playa de Menorca, de cómo le gusta mirar las farolas antiguas de los pueblos pequeños. Lucía escuchaba atenta, con la barbilla apoyada en las manos. «Quiero viajar como tú», dijo la niña. «Lo mejor de viajar», respondió Clara, «es tener a dónde volver». Aquella noche, cuando Clara ya se había ido, Carlos abrió el cajón de su mesita de noche y sacó la foto de Laura. «Estoy bien, ¿sabes? Por primera vez en mucho tiempo», susurró. Una semana después, mientras Clara revisaba la presión de los neumáticos con Carlos, recibió una llamada insistente. Él la vio ponerse tensa, mirar la pantalla y finalmente contestar. «Clara, por fin. ¿Dónde estás?», se escuchó una voz femenina al otro lado. «La junta directiva está en crisis. La prensa quiere respuestas. Las acciones bajaron un 10%. ¿Estás enferma? ¿Te pasó algo?». Carlos dejó caer la herramienta que tenía en la mano. Clara cortó la llamada de inmediato, pero ya era tarde. Él la miraba con el ceño fruncido, la mandíbula apretada. «¿Acciones? ¿Directiva? ¿Quién eres realmente?». Clara respiró profundo. «No quise mentirte. Solo necesitaba desaparecer por un tiempo. Soy directora de una empresa tecnológica en Madrid. Vine aquí buscando un poco de aire. No quería que me trataran como a una ejecutiva, solo como a una persona». Carlos no dijo nada. Se alejó un paso. «Entonces todo esto fue un juego. Una especie de excursión para sentirte normal. ¿Usaste a mi hija también para tu fantasía?». «No, no digas eso. Me importáis. Tú, Lucía. Esto que vivimos es lo más real que he tenido en años». «¿Real?», interrumpió Carlos con la voz rota. «No nos dijiste quién eras. Fingiste. Dejaste que Lucía se encariñara contigo. ¿Y ahora qué? ¿Te irás en tu coche caro y nos olvidarás?». Lucía, que escuchaba desde la puerta del taller, rompió a llorar. «No os olvidaría nunca», dijo Clara también con lágrimas. Carlos bajó la mirada. «Es mejor que te vayas. Aquí no encajas. Este no es tu mundo». Clara dio un paso atrás. Su mochila ya estaba lista. Salió del taller sin mirar atrás. Subió a su moto, arrancó con dificultad y se fue bajo la lluvia, sin rumbo fijo, con el corazón en pedazos. Esa noche, Lucía no durmió. Carlos tampoco. El taller, una vez lleno de risas, volvió a ser solo máquinas. Y en Madrid, al llegar a su apartamento de diseño, Clara se sintió más sola que nunca. Desde que Clara se marchó, el taller volvió a ser un lugar silencioso. Carlos trabajaba como siempre, pero sus ojos ya no tenían brillo. Las manos seguían firmes, los gestos eran los mismos, pero algo dentro de él se había apagado. Lucía, sin decirlo, lo notaba.
Ya no dibujaba con la misma alegría, y cada vez que pasaban por la esquina donde Clara solía dejar su moto, bajaba la mirada. En Madrid, Clara volvió a su rutina de ejecutiva. Reuniones interminables, decisiones urgentes, llamadas, informes, cifras. Se sentaba frente a su escritorio en lo alto de un edificio de cristal, pero no veía la ciudad. Solo recordaba las luces cálidas del taller, la voz dulce de Lucía y el silencio compartido con Carlos en el pequeño patio trasero. Una noche, mientras cenaba sola en su enorme cocina, la televisión dio la noticia de su regreso. Clara Jiménez retoma el mando tras semanas de ausencia. Pero dentro de ella algo se había quebrado. Ya no era la misma mujer. El traje le quedaba grande, el cargo pesado, su vida anterior, ajena. El martes por la mañana, mientras revisaba correos con desgana, sonó su móvil. Un número desconocido de Valencia. Dudó un segundo antes de responder. ¿Clara Jiménez?, preguntó una voz nerviosa. Soy Lola, la farmacéutica de la calle del taller de Carlos. Conseguí su número por un recibo que dejó aquí. Es Lucía. El corazón de Clara se detuvo. ¿Qué pasó? ¿Está bien? Se cayó de la bicicleta. Golpe fuerte en la cabeza. Está en coma, en el Hospital General. Carlos está destrozado. No come, no habla, no se mueve del hospital. Yo pensé que usted debía saberlo. Clara colgó sin decir más. Canceló todas las reuniones, cogió lo justo y salió corriendo al aeropuerto. Durante el vuelo, sus pensamientos eran una mezcla de culpa, miedo y desesperación. Rezaba en silencio, sin importar quién la escuchara. Quería llegar, quería enmendar lo que no sabía si aún podía reparar. Horas después, entraba en la habitación blanca y fría del hospital. Lucía yacía en una camilla, con la cabeza vendada, rodeada de monitores. Carlos estaba a su lado, con la barba crecida, los ojos rojos y las manos agarrando la pequeña mano de su hija. Él la vio, no dijo nada. Vine en cuanto me avisaron, susurró Clara. ¿Cómo está? Los médicos dicen que necesita una operación complicada, pero el seguro no cubre ese tipo de intervención. Van a trasladarla a otro hospital, pero no tienen los especialistas que ella necesita. La voz de Carlos temblaba. Clara sacó el móvil. No lo permitas, yo me encargo. Llamó a su asistente. Transfiere 500,000 euros al hospital. Quiero a los mejores neurólogos. Todo lo que sea necesario. Es urgente. Carlos intentó detenerla. No puedo aceptar esto. No es para ti, es para ella. Lucía merece lo mejor. Él la miró largo rato. Luego asintió con los ojos llenos de lágrimas. Durante 3 días, Clara no se movió del hospital. Dormía en una silla. Comía lo que encontraba en las máquinas expendedoras. Y pasaba las horas contándole cuentos a Lucía. Historias de mares lejanos, de islas mágicas, de niñas valientes y motores encantados. Carlos la observaba. Ya no era la mujer que se había marchado, era otra, o quizá era la verdadera. El miércoles por la mañana, mientras Clara le acariciaba el cabello, Lucía abrió los ojos lentamente. Clara, ¿volviste de verdad? Ella rompió a llorar. Claro que volví, cielo. No me iré más. Carlos se acercó con la respiración entrecortada. Miró a su hija, luego a Clara, y entendió. No había vuelto por culpa ni por deber. Había vuelto por amor. Un mes después, Lucía fue dada de alta. Clara alquiló un pequeño piso cerca del taller y empezó a trabajar desde allí. Atendía sus reuniones por videollamada. Pero cada mañana llevaba a Lucía al colegio. Y por las tardes ayudaba a Carlos con los coches. Aprendió a cambiar aceite, a revisar frenos, a limpiar carburadores. Y lo hacía con una sonrisa genuina, con el cabello recogido y la ropa manchada, como si esa nueva vida fuera la que siempre había querido. Lucía se lo contó a Lola, la farmacéutica. ¿Sabías que Clara arregló un coche que ni mi papá podía entender? Carlos la observaba desde el taller. Está aprendiendo muy rápido, dijo con orgullo. Esa tarde, mientras Clara organizaba herramientas, Lucía la miró y preguntó: ¿Clara va a quedarse para siempre? Carlos no supo qué responder, porque en su corazón él ya sabía la respuesta, pero aún le quedaba miedo. Esa misma tarde, cuando el sol empezaba a caer detrás de los edificios bajos del barrio, Clara y Carlos se sentaron en el pequeño patio del taller. Las herramientas descansaban, la radio sonaba bajito con una canción de Serrat, y el aire olía a café recién hecho. Carlos, con las manos entrelazadas, rompió el silencio. Clara, ¿de verdad no echas de menos tu otra vida? Ella lo miró sin dudar. Extrañaba muchas cosas,
hasta que descubrí que no eran necesarias. Aquí encontré algo que jamás tuve: paz. Él suspiró. Aquí no hay lujos, no hay alfombras rojas ni cenas de etiqueta. Clara sonrió. Pero hay desayunos contigo. Hay cuentos por la noche con Lucía. Hay aceite en las manos, sí. Pero también hay verdad. Carlos bajó la mirada. ¿Estás segura de todo esto? ¿De nosotros? Clara tomó su mano. Nunca estuve tan segura en mi vida. A la semana siguiente, Clara se mudó con ellos. Lucía decoró la habitación con dibujos nuevos, colgó estrellas de papel en el techo y escribió en la puerta: «Aquí duerme la que volvió». Carlos y Clara reorganizaron el taller. Ella tenía ahora su rincón, sus propias herramientas, su rutina. Aprendió a manejar la caja de repuestos, a hablar con los clientes e incluso a preparar bocadillos de jamón para media mañana. Las tardes eran de risas y grasa. Las noches de cenas simples y abrazos largos. El miedo en el corazón de Carlos comenzaba a disolverse. Y el amor, tímido al principio, florecía con fuerza. Un día, Lucía lo miró con sus ojos grandes y le preguntó: «Papá, ¿tú quieres a Clara?». Carlos, sorprendido, sonrió. «¿Y tú qué crees?». «Creo que sí. Porque ya no estás triste como antes. Y mamá me dijo en sueños que ella está feliz porque Clara te cuida». Carlos la abrazó fuerte, con lágrimas contenidas. En ese momento supo que no tenía nada que temer. Meses después, celebraron una pequeña boda en el mismo taller. Clara llevó un vestido sencillo, de lino blanco, y Carlos una camisa celeste que Lucía eligió. Los vecinos colgaron luces entre los autos, Lola preparó una tarta casera y un amigo trajo una guitarra. Lucía fue la dama de honor, con un lazo en el pelo y una sonrisa que no le cabía en la cara. Durante la ceremonia, Clara tomó la palabra. «Durante años pensé que debía demostrar mi valor con logros, cifras y títulos. Pero aquí aprendí que el verdadero valor de una persona está en su capacidad de amar y dejarse amar. Hoy no solo me caso con el hombre que amo. Hoy formo parte de una familia que me devolvió la vida». Carlos, con los ojos húmedos, la miró y susurró: «Laura, estamos bien. De verdad». En una de las paredes del taller, al lado de la foto antigua de Laura, colgaron una nueva. Clara, Carlos y Lucía, con las manos manchadas de grasa y el alma llena de alegría. A un costado, estacionados, se veían la vieja furgoneta de Carlos, la bicicleta colorida de Lucía y la moto Yamaha de Clara, ahora decorada con calcomanías que Lucía pegó con orgullo. Una familia distinta, una familia completa, porque a veces lo que buscamos durante toda la vida no está en los grandes logros, ni en los lugares lejanos, ni en las cuentas bancarias. A veces está en un taller sencillo, en una mirada honesta, en un plato de tortilla o en un abrazo de esos que no piden nada a cambio. El verdadero amor no presume, no grita, solo está, y cuando llega uno lo sabe. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos tu comentario. Cuéntanos si alguna vez encontraste algo hermoso en lo inesperado. Y no olvides seguir el canal para más historias que llegan al alma. Hasta la próxima.